Cristo, aleluya. Damos gracias a Dios, hemos cantado, hemos alabado, hemos tenido un precioso tiempo, amén. Gloria al Señor, que Dios bendiga a quienes van llegando también. Dios sea obrando en nuestras vidas en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, querido pueblo del Señor, y vámonos a la carta de Primera de Juan. Busquen su Biblia, Primera de Juan, alabado sea el Señor, amén. Primera de Juan, y vámonos al capítulo 3 de Primera de Juan. Gloria a Dios. También aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo que puedan ver la transmisión en vivo. ¿Cuántos los saludan? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3 en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor, versículos del 1 al 10. Amén. Así es, correctamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Ojo, no dije Juan, dije Primera de Juan. Amén. Gloria al Señor. ¿Se acuerda que el jueves pasado estuvimos estudiando los libros del Nuevo Testamento? Amén. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 10. Alabado sea Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 10. Por favor, todos los que lo encontramos, amén, nos vamos poniendo de pie en honor y reverencia a la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 10. Vamos a leer esta preciosa palabra en esta noche. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen, hermanos? Ok, vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios en esta noche. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El tema de esta noche es una pregunta: ¿hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? Vamos a orar. Y sea el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos dé convicción en nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta preciosa noche, Señor. Te doy gracias en primer lugar, el honor y el privilegio que me das de poder estar aquí, papá, en tu casa. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener, papá, en este lugar.
en esta casa de oración. Gracias, Señor, por todos aquellos que están llegando, por todos aquellos que estamos presentes aquí, Padre. También por aquellas personas que puedan ver, Señor, la transmisión en vivo. Dios mío, y a donde llegue tu palabra, Señor, sabemos que tú traerás, Señor, esperanza, convicción, traerás salvación a la vida de muchas almas, papá. Te ruego, Señor, en esta noche que uses mi vida para, Señor, ministrar tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos con la verdad y danos, Señor, claridad y convicción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Puede tomar asiento en esta noche. Alabado sea Cristo. Amén, gloria a Dios. El tema de esta noche es ¿hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Verdad que un predicador dijo en una ocasión, en este mundo toda persona no es huérfana? Amén. En el sentido de que todos tenemos un padre. O tu padre es Dios o tu padre es el diablo. Y creo que a nadie le gustaría decir que su padre es el diablo, ¿verdad? Porque decir que tu padre es el diablo, pues es algo ofensivo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en esta noche, gloria a Dios, queremos tratar este asunto. Amén. ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Cómo se considera usted? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? Hijo de Dios, ¿verdad? Bien. Cuando leemos esta parte o este capítulo 3 de la carta de Primera de Juan, amén, tenemos que entender que Juan en su carta escribe con un propósito muy específico. El propósito de Juan cuando escribe es principalmente demostrar a los cristianos, alabado sea el Señor, quién es Jesucristo, amén, y segundo, darles seguridad a quienes él estaba escribiendo, sus destinatarios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué Juan escribe acerca de la diferencia que debe haber entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? ¿Por qué es necesario conocer quién realmente es un hijo de Dios y quién no lo es? ¿Por qué? Porque en los tiempos del apóstol Juan, queridos hermanos, se había expandido, es decir, había crecido una falsa doctrina llamada gnosticismo, la cual había empezado a infectar a la iglesia y había también empezado a confundir a algunos hermanos en la congregación. Esta doctrina del gnosticismo estaba empezando a crecer en los tiempos del apóstol Juan. Pero si algunos decimos, pastor, ¿y qué cosa es gnosticismo? Bueno, el gnosticismo, queridos hermanos, es una herejía o una falsa enseñanza que promueve principalmente la salvación por un conocimiento secreto. Los gnósticos, quienes se les llama a las personas que practican el gnosticismo, los gnósticos creían que el espíritu era bueno, pero la materia era mala. Y además negaban que Jesucristo había venido en carne. En los tiempos del apóstol Juan, habían personas que decían, no es necesario creer en Cristo para ser salvo. No es necesario eso, hay que tener un conocimiento secreto, decían ellos. Y aparte, estos gnósticos también rechazaban la materia. Ellos decían, la carne es mala, pero el espíritu es bueno. Y aparte de eso también negaban la encarnación del Hijo. Algunos gnósticos consideraban que la materia era mala, o sea, su carne. Creían que la carne era mala y que solo el espíritu era bueno. Por eso ellos promovían lo que hoy llamaríamos libertinaje. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Ellos decían que no importa cuántas cosas tú hicieras con tu cuerpo, porque al final de cuentas no tendrían consecuencias en tu espíritu. Es decir, puedes vivir como se te da la gana, porque lo único que Dios quiere es tu espíritu, no quiere tu cuerpo, tu carne.
Ellos así creían los gnósticos. Alabado sea el Señor. Esta clase de pensamiento lo que había hecho era desarrollar el libertinaje, es decir, muchos cristianos que estaban empezando a infectarse de esta doctrina del gnosticismo, ellos decían, pues en sí podemos nosotros pecar, podemos vivir como normal y no va a pasar nada porque Dios solo quiere nuestro espíritu. Y eso es algo muy peligroso, porque Dios no solo quiere tu espíritu, Dios quiere tu vida completa. A su nombre sea la gloria del Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Muchos de estos hombres llamados gnósticos se consideraban a sí mismos como iluminados y hasta se consideraban hijos de Dios. Fíjese, muchos de ellos decían, nosotros también somos hijos de Dios. Sin embargo, tenían un estilo de vida reprobado. Ante esta situación es que el apóstol Juan dedica su carta y especialmente dedica el capítulo 3 a hablar con firmeza sobre la diferencia que hay entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. En la actualidad, queridos hermanos, en nuestros tiempos, existe una corriente de pensamiento, una corriente teológica llamada universalismo. Quizá usted no lo ha escuchado, no lo ha conocido como universalismo, pero escuche esto. El universalismo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa propone? El universalismo propone que todos los seres humanos del mundo son hijos de Dios. Y rechazan el castigo eterno porque ellos dicen, un Dios de amor jamás enviaría a alguien al infierno. El universalismo dice, no importa cómo vivas, total, todos somos hijos de Dios. El infierno no existe, Dios es amor. Y un Dios de amor jamás enviaría a alguien a la condenación, pues, ¿no? Pero ¿qué encontramos en esa doctrina del universalismo? Encontramos que la doctrina del universalismo hace totalmente ineficiente el sacrificio de Cristo. Amén, hermanos. Porque si todos fuéramos hijos de Dios, ¿para qué vino Cristo entonces? A su nombre sea la gloria de Dios. Y fíjese, un ejemplo de esto es lo que sucedió en el año 2024, hace 2 años atrás. En el año 2024, durante un encuentro interreligioso en Singapur, el Papa Francisco dijo que todas las religiones del mundo son un camino hacia Dios. Fíjese, un hombre de autoridad religiosa tan grande como es el Papa Francisco, dijo que todas las religiones son un camino hacia Dios. Estas declaraciones causaron, hermanos, un impacto, causaron una molestia, causaron controversia, causaron confusión, porque las personas decían, entonces si todas las religiones son un camino hacia Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? Si la persona puede llegar a Dios por su religión, no necesitando a Cristo, entonces ¿para qué está Cristo? Pero nosotros sabemos que esa afirmación no es bíblica, no es correcta. A su nombre sea la gloria de Dios. De hecho, esa afirmación de que todas las religiones son un camino hacia Dios es una afirmación y un acercamiento peligroso a esa doctrina del universalismo, porque hace nula o poco importante la salvación por la fe en Jesucristo. Por ello tenemos que hacer una distinción, una diferencia entre lo que es ser creación de Dios y lo que es ser hijo de Dios. Cuando decimos nosotros que todos somos creación de Dios, ¿qué estamos diciendo? Que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén, hermanos. Que todas las personas alrededor del mundo, no importa de qué nacionalidad, de qué lengua, de qué etnia sean, todas poseen la imagen y semejanza de Dios. Amén, hermanos. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Amén, hermanos.
Porque si decimos nosotros que todos somos creación de Dios, estamos afirmando algo correcto. Todos somos creación de Dios. Dios nos creó. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Pero otra cosa distinta es ser hijo de Dios. Los hijos de Dios son quienes han recibido en primer lugar la adopción espiritual por la fe en Jesucristo y han nacido de nuevo pasando a ser miembros de la familia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, somos todos, ¿qué cosa? Creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y vamos a ver por qué. Amén. Alabado sea el Señor. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 1. Ahora sí, vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Busquen su Biblia, por favor. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Alabado sea Cristo. Amén. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice, mas a todos, ¿qué dice ahí, hermanos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué cosa? De ser hechos hijos de Dios. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese, Juan habla desde un principio acerca de los hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Dice la Biblia que uno llega a ser hijo de Dios porque en primer lugar ha recibido a Cristo. Amén. Y cree en su nombre. ¿Cuántos creen en Cristo aquí? Amén. ¿Cuántos creen en su nombre? Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué más dice Juan de los hijos de Dios en el verso 13? Los cuales no nacen, dice, o no son engendrados, ¿no? No son engendrados de sangre, es decir, nadie nace hijo de Dios. Naturalmente, ¿no? ¿Qué más? No son engendrados ni de voluntad de carne. ¿Qué más? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea el Señor. Los hijos de Dios son engendrados o nacen de nuevo por la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hijo de Dios no es cualquier mundo, no es cualquier persona. ¿Por qué? Porque para ser hijo de Dios hay que recibir y hay que creer en Jesucristo. Amén, hermanos. El universalismo no dice eso. El universalismo dice, no importa si tú no crees en Jesucristo, igual tú eres hijo de Dios. Y eso es algo incorrecto, eso es algo falso. Amén, hermanos. Todos somos creación de Dios, eso es indiscutible. Pero no todos son hijos de Dios. Amén, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor, aleluya. ¿Se da cuenta? Amén. Qué importante saber esto, hermanos. Quizá usted en algún momento se va a topar. No, pero yo soy hijo de Dios. Yo también soy hijo de Dios. A ver, ¿usted ha recibido a Cristo? ¿Usted cree en Cristo? ¿A mí qué me importa eso? ¿Cómo va a ser hijo de Dios entonces? Amén. Hay mucha gente que dice así, no, pero Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero también Dios ha dicho que hijos solamente son quienes creen y reciben a Cristo. ¿Sabes quiénes se enojaban cuando escuchaban eso? Los judíos. Los judíos, cuando estaban al borde del río Jordán, Juan el Bautista venía anunciando y predicando y decía, arrepentíos. Amén. Y bautícese. Iba predicando, generación de víboras. Y por ahí uno decía, este está loco. ¿Cómo me va a decir generación de víboras si yo soy hijo de Abraham? Yo soy hijo de Dios. Y Juan Bautista decía, tú que te crees hijo de Dios por tu linaje, te voy a decir que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. No todos son hijos de Dios, sino los que reciben y creen en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. ¿Qué más?
Romanos, vamos a Romanos, hermano. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, busquen su Biblia. Romanos capítulo 8, verso 14 y 15. Alabado sea Cristo. Amén. Romanos capítulo 8, verso 14 y 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Qué importante esto, hermanos. Amén. Romanos 8, 14 y 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, dice la Biblia, hijos de Dios. ¿Qué dice el 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué clamamos? Abba, Padre. Dice la Biblia que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué más dice la Biblia en Romanos? Que hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Qué significa eso? Hemos recibido una adopción espiritual. Amén, hermanos. Ahora tenemos una nueva comunión, una nueva relación con Dios. Usted se ha dado cuenta que aquel que no conoce a Dios lo llama siempre de manera, a veces, ¿no? Lo siente a Dios lejos. Pero solo los cristianos, quienes han recibido el espíritu de adopción, es decir, el Espíritu Santo, pueden decirle a Dios, Padre. En los tiempos de Cristo, cuando la gente escuchaba orar a los fariseos, decían, estos hombres cómo oran, alzan la voz y impresionaban a medio mundo. Pero cuando escuchaban orar a Jesús, Jesús no oraba como los fariseos. Jesús oraba hacia Dios refiriéndose como Padre. Y los discípulos, cuando escuchaban a Jesús orar a Dios como su Padre, los discípulos decían, Señor Jesús, enséñanos a orar así. Enséñanos a orar de esa manera, como tú oras. Porque la manera en como tú oras, nadie más he visto orar así. Todos hablan de Dios como alguien lejano a ellos, alguien trascendente a ellos. Y claro que Dios es trascendente, pero Dios quiere que lo llamemos Padre. ¿Y por qué llamamos a Dios Padre? No por tradición, lo llamamos porque hemos recibido el espíritu de adopción, porque tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y podemos decirle Abba Padre. Esa palabra es maravillosa. ¿Sabes quiénes decían Abba Padre? Los niñitos chiquitos, hermano. Cuando los papás llegaban a la casa del trabajo, en los tiempos bíblicos, ¿no? Los papás llegaban a la casa del trabajo y de repente el papá llegaba cansado, entraba a la casa, abría la puerta y el niñito corría hacia su papá. El niñito corría dándole la bienvenida y le decía, papá, papá. Y en hebreo eso es Abba, Abba. Y se colgaba de su padre y lo abrazaba. Y esa palabra, ¿qué transmite? Transmite una comunión de hijo a padre. A su nombre sea la gloria de Dios. Cuando usted habla con su padre, ¿cómo lo trata? ¿Es un desconocido para usted? ¿O es alguien que lo conoce perfectamente? Alabado sea Dios, amén. Alguien que no conoce a Dios, pues le dice Dios y nada más ahí se queda. Pero solo los cristianos, quienes han recibido el Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, en nosotros clamamos, Abba Padre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A su nombre, a su nombre. Dele fuerte aplauso. Clamamos, Abba Padre. ¿Qué más? Busquen su Biblia, Efesios, capítulo 2. Vamos a Efesios, hermano, antes de entrar al mensaje, antes de entrar al contenido, alabado sea el Señor. Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 22. ¿Qué dice la Biblia? Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 22, dice la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Mire lo que dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, dice, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, ¿qué hizo mediante la cruz? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Mira lo que dice el 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? ¿A quién? Al Padre. Ahora escucha lo que dice el 19. ¿Qué dice la Biblia? Así que ya no son extranjeros, ni advenedizos, sino ¿qué cosas son? Conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Y miembros de la familia de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Que antes nosotros, hermanos, éramos lejanos siquiera a pensar en la salvación. Lejanos siquiera a poder entender la dimensión de estas palabras. Pero el apóstol Pablo dice, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Pablo dice, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso todo aquel que es un hijo de Dios, no solo es un hijo de Dios de título, es un hijo de Dios, ¿por qué? Porque ahora es conciudadano de los santos. Amén, hermanos. Usted dice, pastor, yo veo a estos hombres de la Biblia, a Elías, Jeremías, Abraham, Moisés. Pero usted sabía que en Cristo somos conciudadanos juntamente con ellos. Y no solo eso, somos miembros de la familia de Dios. Dios ha dicho que gracias a Cristo, que usted lo ha recibido, usted ha creído en Cristo, Dios ha dicho, usted ahora es miembro, parte de mi familia. ¿Cuántos se sienten gozosos de ser miembros de la familia de Dios? Oh, hermano, qué bello. Tenemos a un Padre tan maravilloso, tenemos a un Salvador tan grande como nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Dele fuerte aplauso al que vive, aleluya. Esto es algo de lo que gozan los hijos de Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso es que es importante conocer por qué somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Ahora, además de conocer esto, Juan en su carta hace una distinción muy notable, es decir, un autoexamen. Si es que alguna persona dice, yo quiero saber si soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Porque hay personas que a veces dudan. Y si dudan, ellos tienen que estar seguros. O bien de que son hijos de Dios, o bien que son hijos del diablo, arrepentirse y confiar en Cristo. Amén. Por eso Juan en su carta hace una distinción notable, hace un autoexamen para conocer que somos o bien hijos de Dios o bien hijos del diablo. Vamos a ver esas características que diferencian a un hijo de Dios de un hijo del diablo. ¿Cuántos están listos? Vamos a ver qué cosas son las características de un hijo de Dios. Amén. Vamos a 1 de Juan 3:1. Busquen su Biblia conmigo, 1 de Juan 3:1. Vamos a ir a la primera característica. Amén. ¿Qué dice la palabra? Mira lo que dice ahí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, Juan está diciendo, hermanos, asómbrense
del amor del Padre para que ustedes sean llamados hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios es un título sumamente importante, maravilloso, trascendental. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes se hacían llamar hijos de Dios? Los ángeles. Amén. A los ángeles se les conocía como los hijos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios son todos aquellos que reciben a Cristo y han creído en Él. Amén, hermanos. Juan dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Juan dice algo más. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí vemos una de las características de un hijo de Dios. ¿Cuál, pastor? Que los hijos de Dios son desconocidos para el mundo. Vuelvo a repetirlo. Los hijos de Dios son desconocidos para el mundo. ¿Qué dice Juan? Por eso el mundo no nos conoce. Queridos hermanos, los hijos de Dios a veces son incomprendidos o rechazados porque su identidad como hijo de Dios muchas veces es contrario a los valores de este mundo, a los valores mundanos. A veces cuando tú estás en el mundo, ¿no? Sin conocer a Cristo, de repente pues, alabado sea el Señor, nadie nota nada diferente en ti. Pero cuando recibes a Cristo y te arrepientes de tus pecados y el Señor hace una obra en tu vida, en ese momento, alabado sea el Señor, te vuelves a veces alguien incomprendido. A veces en ocasiones te vuelves alguien rechazado. A veces en tu propia familia. ¿Por qué? La Biblia dice, porque el mundo no nos conoce. ¿Y por qué no nos conoce? Porque no le conoció a Él. Amén, hermanos. A veces cuando uno ha nacido de nuevo se ve como un forastero en su propio ámbito social. No sé si le ha pasado a usted, pero a veces incluso tenemos amistades de años que cuando uno se convierte a Cristo, pareciese que el decirle ahora soy cristiano, pareciese que repele aún a los amigos de años. Porque ya no vamos en el mismo camino que ellos. Ya no hacemos las cosas que antes hacíamos. Cuando nosotros les invitamos a algo, nosotros le decimos, oye, voy a hacer un almuerzo en mi casa, te invito. Ah, ya normal voy. Pero ¿va a haber chelitas o no? No, vamos a comprar una gaseosa heladita. Ah, no, qué aburrido eres, dice, ¿no? De repente, joven te invita y dice, vamos a la discoteca, vamos un rato. Vamos a emborracharnos. Y uno que ha recibido a Cristo ya es temeroso de Dios, temerosa de Dios, que le dice, mira, sabes, yo te propongo otra manera. Vamos a salir, pero no necesariamente a eso. ¿Y qué te dicen? Qué aburrido eres, qué aburrida eres, te has vuelto aburrida de que te has metido a la iglesia. A veces somos incomprendidos, a veces somos rechazados, a veces nos sentimos forasteros. Alabado sea el Señor. Esto sucede porque muchos de ellos no conocen a Cristo. Ellos a veces no entienden cómo un cristiano se puede gozar sin necesidad de alcohol, sin necesidad de droga, sin necesidad de todo lo que el mundo necesita para divertirse. ¿Por qué? Porque nuestro gozo es Cristo, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Los hijos de Dios son desconocidos para el mundo. Alabado sea el Señor. Por eso cuando usted nace de nuevo por la predicación del Evangelio, a veces ahí hasta la propia familia no va a entender, no va a comprender. Amén. Los hijos de Dios son desconocidos para el mundo, a veces rechazados, a veces incomprendidos. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos de ustedes le han regalado en algún momento a su familiar una Biblia? Gloria a Dios. ¿Y por qué lo ha hecho?
Amén. Usted regala lo que ha recibido, pues, ¿no? Usted regala la Biblia. ¿Y por qué la regala? Porque usted le dice, esto es aquello que cambió mi vida y yo quiero compartírtelo a ti. Amén. Gloria a Dios. Y hay algunos que te lo reciben, otros que no. Pero eso es una de las características de un hijo de Dios. Un hijo de Dios es desconocido para el mundo. Amén, hermanos. Vamos a ver otra característica de un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. ¿Qué dice? Amados, dice Juan, ahora somos, no dice seremos, ahora somos hijos de Dios. Y mira lo que dice Juan. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira qué importante que dice Juan. Amados, le dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y Juan dice algo más. Y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Es decir, aún no se ha manifestado la gloria de los hijos de Dios. Y Juan dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de la segunda venida, cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos, en primer lugar, semejantes a Él. Alabado sea el Señor. Es decir, tendremos un nuevo cuerpo espiritual, hermanos. Amén. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. ¿Qué nos dice eso? Hay una característica de los hijos de Dios, y es que los hijos de Dios viven con esperanza de encontrarse con Jesucristo. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén. Otra característica es que los hijos de Dios viven con esperanza en Jesucristo. Ahora, ¿por qué esto es algo que distingue a un hijo de Dios de un hijo del diablo? Porque el hijo de Dios vive con esperanza en Jesucristo. Y esto es notorio y necesario, sobre todo cuando atravesamos momentos difíciles en la vida. Amén. Aquellos que no conocen a Dios viven sin esperanza del más allá. El cristiano sabe que la vida no termina aquí. Amén. El cristiano sabe que hay vida más allá de la tumba. Alabado sea el Señor. Pero aquel que no conoce a Dios, aquel que no entiende la Biblia, que no conoce la salvación, que dice, todo aquí me voy a morir, aquí me va a comer los gusanos, aquí me voy a pudrir, entonces tengo que gozarme todo lo que pueda, tengo que hacer todo lo que pueda, porque en el más allá ya no voy a hacer nada ya. Ahí se acabó todo. Viven sin esperanza. Pero el cristiano tiene esperanza en Jesucristo, hermanos. Amén. Hace un momento leíamos al inicio del culto ese pasaje donde Jesucristo está conversando con Marta y Marta le dice, Señor, yo sé que cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Él te lo va a recibir, Él te lo va a contestar. Y Jesús le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar, en el día postrero va a resucitar. Y Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Qué les hace sentir? Saber que el Señor ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, muchas de las personas antes de partir, lo que hacen es dedicar unas frases en su epitafio. En su tumba siempre hay unas frases, no sé si usted se habrá dado cuenta. Hay unas frases que pone, a veces la persona pone, ¿no? Él dice, pongan esto en mi tumba para que me recuerden con esa frase. Y hay frases, amén, hay frases de las personas que mueren sin Cristo.
Y hay frases de los epitafios de los cristianos. Por ejemplo, un importante, creo que era un médico, que en su epitafio decía: aquí yace quien fue en vida, ¿no?, su nombre. Y luego pone más abajo: pero más adelante verán su mejor versión y mejorada por su propio creador. Amén, hermanos. Fíjese, un hombre que dice, y uno ve y lee eso y dice: ¿cómo que voy a ver la otra versión? Pero si este hombre está en la tumba, ya está muerto, ya se lo han comido los gusanos. No, es que el Señor dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta carne, este cuerpo se cansa, se enferma. A veces, hermano, este cuerpo a veces es perezoso. A su nombre sea la gloria de Dios. Pero el cuerpo celestial, ese cuerpo que el Señor vamos a tener el día que Él se manifieste, va a ser un cuerpo que no va a necesitar ni de comida. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Y va a ser maravilloso. Esa es la esperanza que tiene un hijo de Dios. Amén, hermanos. Un hijo de Dios. El que no es un hijo de Dios, pues no tiene esa esperanza. Él dice: todo aquí, de aquí más allá, que me olviden, ¿no? Pero un hijo de Dios tiene esperanza. Amén, hermanos. Tercera característica, primera de Juan, capítulo 3, verso 3. ¿Qué dice la Biblia? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mira, hay una característica importante de los hijos de Dios. ¿Sabes cuál es? Que los hijos de Dios viven en santidad. ¿Cuál es, hermanos? Que los hijos de Dios viven en santidad. Ahora, usted me dirá: pastor, ¿y qué cosa es eso de santidad? ¿Por qué es algo característico de los hijos de Dios? Escucha, hermanos. Juan usa la palabra purificar. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra purificar que encontramos en ese versículo viene del griego hagnizo. Esta palabra significa la acción continua de consagrarse a Dios, motivado por la esperanza en Cristo y por la identidad como un hijo de Dios. Esto es importante y por la siguiente razón. Esta purificación de la cual nos habla aquí Juan es la acción propia que nace, queridos hermanos, de la esperanza en Cristo, lo cual motiva a la persona a dejar o abandonar todo aquello que desagrada a Dios, pero lo hace por voluntad propia y no por imposición. Por eso a un hijo de Dios, usted no tiene a veces que todavía amenazarlo para que deje las cosas que desagradan a Dios. Hay que darle enseñanza, sí, pero el espíritu que mora en él lo motiva y lo lleva. Amén, hermanos. ¿A qué cosa? A purificarse, muchas veces a abandonar todo aquello que desagrada a Dios. Y no lo hace porque lo obligan, sino lo hace por voluntad propia. Amén, hermanos. Y dejar las cosas que desagradan a Dios no es para ganarnos la salvación, no, sino es porque ahora somos hijos de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué digo que esta es una diferencia entre un hijo de Dios o un hijo del diablo? Porque un hijo de Dios cuando ha recibido el Espíritu Santo y ha nacido de nuevo, va a ser una persona que va a hacer, o su principal motivo, va a nacer de una comunión con Cristo. Y eso lo va a motivar a uno a abandonar todo aquello que desagrada a Dios. Pero si usted le dice a una persona: hermano, deja eso, y él no ha nacido de nuevo, él lo va a hacer. Pero no porque hay convicción o el Espíritu esté obrando en él, sino que lo va a hacer por temor al hombre. Por eso es que hay muchas personas que aparentemente han dejado cosas, ¿no?, que desagradaban a Dios, y van a la iglesia, pero en lo oculto practican esas cosas.
Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque no tienen al Espíritu Santo. Amén, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos motiva, el que nos lleva a agradar a Dios. Y si vamos a agradar a Dios, muchas veces el Espíritu Santo va a producir convicción para abandonar todo aquello que desagrada a Dios por voluntad propia. Cuando uno sabe, por ejemplo, que el carácter que uno ha tenido es un carácter horrible, un carácter con el cual has hecho mucho daño. Amén. Quizás tu trato ha sido un trato terrible, en el mundo ha sido peleandero, ha sido de todo. Pero cuando llega Cristo a tu vida y te cambia, ahora como hijo de Dios, uno propiamente, por voluntad propia, va a buscar dejar todas esas cosas que desagradaban a Dios. Amén, hermanos. Y usted se da cuenta, no es por hermanos, no es por imposición humana, es por voluntad propia. Le nace hacer eso. Amén, hermanos. ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando recibió a Cristo, le nace a usted. Le nace a usted agradar a Dios. Le nace a usted a dejar o abandonar esas cosas que desagradaban a Dios. A su nombre sea la gloria de Dios. Los hijos de Dios viven en santidad, pero no una santidad forzada por la imposición humana, sino una santidad que nace de nuestra comunión con Cristo, que nos lleva a dejar todo aquello que desagrada a Dios. Amén, hermanos. ¿Qué nos lleva a eso? A la cuarta característica de un hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 4 al 9. ¿Lo tienen ahí en sus Biblias? ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué cosa es? Es infracción de la ley. Y dice el 5, y sabéis que Él apareció, ¿quién? Cristo, amén. Él apareció ¿para qué cosa? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice el verso 6, todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Escuche, esto es importante, hermanos. Verso 7, ¿qué dice? Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y dice el 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo, ¿qué hace? Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. La cuarta característica de un hijo de Dios es que los hijos de Dios no practican el pecado. Amén. ¿Dónde se ve la diferencia entre un hijo de Dios y entre un hijo del diablo? En que los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Qué significa esto? Alabado sea el Señor. Al tener ahora, hermanos, una nueva naturaleza y una nueva relación profunda con Dios, esto también se va a hacer evidente en una vida que abandona el pecado como un estilo de vida. Esto Juan principalmente refuta a los gnósticos que pecaban como un estilo de vida y no les importaba para nada. Juan hace la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo, dice Juan, sí practican el pecado, es decir, es un estilo de vida natural para ellos. Mientras que los hijos de Dios no pueden pecar porque tienen la simiente de Dios. Entonces, Juan dice que aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no tiene un estilo de vida pecaminoso. ¿Por qué esto es importante, pastor? ¿Por qué? Porque si usted ha creído en Cristo,
Si usted realmente es un cristiano, usted no va a poder vivir un estilo de vida en pecado. Amén, hermanos. Si usted puede pecar tranquilamente, si usted después de pecar, nada lo redarguye, si usted después de hacer las cosas que desagradan a Dios, nada lo restringe, no hay una convicción interna, puede ser que sea una señal de que usted no sea un hijo de Dios. Porque hay otros que incluso lo justifican. Pecan y dicen, pero si todos pecamos. Si todos también tenemos fallas y errores. No es para tanto, dicen, ¿no? Tú mira tus pecados, no mire los míos. Pero esa no es una actitud de un hijo de Dios. Porque cuando un hijo de Dios peca, hermanos, el Espíritu Santo lo redarguye. Cuando el Hijo de Dios peca, el Espíritu Santo instantáneamente te convence de ese pecado y te lleva al arrepentimiento. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántas veces ustedes, hermanos, en algún momento han pecado quizás con el orgullo, con guardar rencor a alguien? Y a pesar de que aparentemente para el mundo es inocente, el Espíritu Santo te dice, eso no me agrada. Eso no me agrada en tu vida. Y tú no necesitas que alguien todavía te diga, oye, mira, has pecado, esto has hecho mal. El propio Espíritu Santo produce en ti una convicción que te dice, no estoy bien. No puedo estar así de esta manera. Y te lleva. Si te has enemistado con alguien, te lleva a reconciliarte. Si te has faltado el respeto a alguien, te lleva a pedir perdón. A su nombre sea la gloria de Dios. Porque el Hijo de Dios no practica el pecado. Alabado sea el Señor. En los tiempos de Cristo, los fariseos, los escribas, los saduceos decían, somos hijos de Dios. Pero Jesús mismo les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Miren lo que dice Juan capítulo 8. Busquen su Biblia conmigo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo del 39 al 47. Amén. Juan capítulo 8, versículos del 39 al 47. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 8, versículos del 39 al 47. Respondieron y le dijeron, ¿qué le dijeron? Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, a mí dice, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, mire lo que le dijeron estos hombres. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. ¿Escuchó eso? Mire lo que dijeron estos hombres. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Fíjese, ellos decían ser hijos de Dios, pero querían matar a Jesús. Ahora dice el verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿Cuántos aman a Cristo? Mira lo que dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mira lo que dice en el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué dice Jesús? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 45, y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira, estos hombres decían, somos hijos de Dios, pero querían matar a Cristo. Y Jesús dice algo interesante. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de tu padre quieres hacer. Y Jesús le dice, porque el diablo ha sido homicida desde el principio. Es asesino. Y no solo eso, que es padre de mentira. Si tu padre es Dios, los deseos de tu padre vas a querer hacer. Amén, hermanos. Pero si tu padre es el diablo, los deseos de tu padre también vas a querer hacer. ¿Qué nos dice eso? Que nuestra propia conducta revela quién es nuestro padre. ¿Ha escuchado usted esa frase de tal palo, tal astilla? Amén. ¿Qué queremos decir con de tal palo, tal astilla? Tal cual es el hijo, tal cual es su padre. Amén. Tal cual es su hijo, igualito es su padre. Por eso los que enseñan en nidos, cuando quieren y esto una vez lo escuché y decía, ¿sabes? Cuando yo quiero saber si hay problemas en el hogar, solo miro la conducta del niño. Y por la conducta del niño yo me doy cuenta que en su casa sus padres están en problemas. Solo por la conducta del niño. Porque de tal palo, tal astilla. Y si tú eres un hijo de Dios, los deseos de tu padre vas a querer hacer. Amén, hermano. Porque los hijos de Dios no practican el pecado. Si tú eres un hijo de Dios, los deseos de tu Padre Celestial vas a querer hacer. Vas a saber perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Vas a saber amar. Vas a saber, alabado sea el Señor, hacer los deseos de tu Padre. Pero si tu Padre es el diablo, los deseos de tu Padre también vas a querer hacer. Y el diablo, ¿cuál es el estilo de vida del diablo? Homicida, mentiroso. Amén. Los deseos de tu padre, si tu padre es el diablo, el pecado va a ser tu estilo de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no te mientas a ti mismo si te dices, soy hijo de Dios, pero vives en pecado, tu estilo de vida es pecaminoso. No puedes decir, soy hijo de Dios, y te vas a la iglesia y lloras un rato y luego te vas a tu casa, luego sales de tu casa y estás más perdido que otra persona en el mundo. No podemos engañar, la Biblia dice, no puedes engañar a Dios porque te estás engañando a ti mismo. Amén, hermano. Porque un hijo de Dios hace los deseos de su padre, pero un hijo del diablo hace los deseos de su padre también. ¿Quién es tu padre? Dios. Si tu padre es Dios, los deseos de tu padre vas a querer hacer. Porque de tal palo, tal astilla. A su nombre, a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado. Porque cuando pecan, rápidamente el Espíritu Santo los redarguye. Quinta característica. Primera de Juan capítulo 3, verso 10. Amén. Primera de Juan capítulo 3, verso 10. Primera de Juan capítulo 3, verso 10. ¿Qué dice? Gloria a Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Escucha, hermanos. Quinta característica, ¿cuál es, pastor? Los hijos de Dios practican la justicia. Los hijos de Dios, ¿qué hacen? Practican la justicia. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Juan establece que los hijos de Dios practican la justicia. Esta palabra justicia en el griego nos habla de un estilo de vida íntegro o recto. Amén, hermanos.
Esa integridad se ve en el día a día como un testimonio vivo de que Dios ha obrado en nosotros. Hay una intención, hermanos, de vivir correctamente delante de Dios en todas las áreas de nuestra vida, aunque a veces no de manera perfecta. Es decir, el Hijo de Dios practica la integridad. Es recto. Busca agradar a Dios en todo aspecto de su vida. Amén, hermanos. Por ejemplo, una vez en el trabajo, a mí me preguntaron, compañero, ¿este postre es de hoy día? ¿O es de unos días atrás? ¿O está pasado, como decían? Si hubiera querido vender el producto, yo le hubiera dicho qué cosa. Sí, fresquito, de hoy día es. Compre casera, ¿no? Pero ¿qué estaría haciendo? Mintiendo. Claro, nadie me ve, pero mi Padre me está viendo. Cuando uno es íntegro, hermanos, tú no necesitas todavía que alguien te esté viendo si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, porque tú sabes que tu Padre todo el tiempo te está viendo y tu Padre quiere que vivas íntegramente. Amén, hermanos. Cuando una persona es hija de Dios o hijo de Dios, tiene la intención de vivir correctamente delante de Dios. Por eso, por ejemplo, una pareja que nunca en su vida ha conocido a Dios y ha vivido, por ejemplo, sin casarse por muchos años, cuando conocen el Evangelio, conocen a Cristo, por voluntad propia dicen, oye, ¿sabes que ya no podemos vivir así? Hay que formalizar nuestra relación, hay que casarnos, hay que vivir de acuerdo a la palabra. Y nace de ellos mismos. ¿Por qué? ¿Por qué nace eso? Porque ahora son hijos de Dios. Ahora quieren vivir íntegramente. Ya no quieren vivir, alabado sea el Señor, amén, desagradando a Dios. A su nombre sea la gloria del Señor. Por eso el que es hijo de Dios es íntegro en todas las áreas de su vida. Amén, es de Dios. Alabado sea Cristo. Jesucristo dijo, los 2 mandamientos resumen toda la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Íntegro. El Hijo de Dios es íntegro. El que no es hijo de Dios, pues le da igual, ¿no? Miente, hace daño a su prójimo, le da igual, le vende pasado, no le importa, ¿no? Alabado sea el Señor, estafa. Porque al final de cuentas le da igual. Pero un hijo de Dios no. Un hijo de Dios es íntegro, es temeroso de Dios. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque somos ahora hijos de Dios. Y nuestro Padre no necesita ponernos todavía a alguien que nos esté viendo. Por eso la integridad de un hijo de Dios, ¿sabes dónde se ve? Cuando nadie te está viendo. ¿Cómo somos cuando nadie nos ve? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Ahí se ve cuando eres íntegro. Porque cuando nadie te está viendo, tú dices, nadie me está viendo. Pero Dios te está viendo. Dios te está viendo. Amén, hermanos. Y cuando digo Dios te está viendo, no es para decirte, mira, ten cuidado. No, no. Uno cuando es cristiano, no dice, uy, le fallé a Dios, dice, he deshonrado a mi Padre. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué decimos? Que los hijos de Dios practican la justicia. Son íntegros y rectos. Tratan de agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Amén, hermanos. Y esto va para los jóvenes, los adultos, para todos aquellos que han recibido a Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver la 6ª característica y esta yo le llamo la prueba de fuego. La prueba de fuego para saber si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mira lo que dice Juan. Todo aquel que no hace justicia, eso ya lo vimos, y luego dice algo más.
y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermanos, una sexta característica de los hijos de Dios es que los hijos de Dios aman a sus hermanos. Si usted ama a su hermano, eso evidencia que usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Juan dice, aquel que no ama a su hermano no es de Dios? Ni siquiera dice, quizás no es. No, Juan asegura y Juan dice, aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. La última evidencia que presenta Juan es el amor a los hermanos. ¿Por qué? Todo aquel que ama a su hermano es porque es un hijo de Dios y conoce a Dios. Quien conoce a Dios, ama. Le hago una pregunta. ¿Usted ama a su hermano? ¿Ama o no ama a su hermano? Porque Juan nos está diciendo que un hijo de Dios ama a su hermano. ¿Y por qué ama a su hermano? A diferencia del no cristiano, el no cristiano pues no tiene amor ni por sus hermanos, ni por Dios, ni por su familia, ni por él mismo. Amén. Pero el que es hijo de Dios ama a su hermano. Por eso que en la congregación cantamos esa alabanza. Amén. Con todos nuestros hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. No nos llamamos primos, no nos llamamos conocidos, no nos llamamos hermanos fulanos, nos llamamos hermanos. ¿Qué nos une a nosotros? Nosotros somos de diferentes partes de nuestro Perú, amado. ¿Qué nos une a nosotros? Tenemos diferentes apellidos, venimos de diferentes familias. Unos vienen del sur, otros del centro, otros del norte. ¿Qué nos une a nosotros? El amor de Cristo. Nos une el Señor. Por eso uno tiene que analizarse. ¿Amas a tu hermano? No lo soporto, pastor. Tremendo ese varón, dice, ¿no? Yo amo solamente a los que me aman. Eso sí los amo. Pero amar a mis hermanos, uy, ¿cómo voy a amar al hermano? No, pastores. Pero si tú conoces a Dios, tú amas. También dicen, si tú no amas a tu hermano, ¿cómo vas a amar a Dios? Si es tu hermano visible y Dios no es visible. Mire lo que dice, justamente vamos a tocar ese tema. Busquen Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 al 18. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 3, versos del 14 al 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué cosa? En que amamos a los hermanos. Mire lo que dice. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa con él? Permanece en muerte. Ahora dice el verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 17, mira lo que dice el 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Juan hace una pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Escuche lo que está diciendo Juan. Juan dice, si uno de tus hermanos está en necesidad y tú tienes, amén, pues tú tienes la oportunidad de ayudarlo, pero cierras tu corazón contra tu propio hermano, dice, Juan dice, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Y luego dice el 18, hijitos, ¿qué dice? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora quiero que me acompañen al capítulo 4.
Amén. Versículo 20 y 21. Escuche lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, dice de él, el que no ama a Dios, el que ama a Dios, perdón, ame también a su hermano. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios pero aborreces a medio mundo? Amén. Porque el que conoce a Dios, ama. Si usted no ama, usted tiene que analizarse, examinarse si verdaderamente es o no es un hijo de Dios. Porque no está diciendo del amor selectivo, de amar a quienes te aman, nada más. El amor de Dios es un amor ágape. Es un amor que ama a pesar a la gente que no te cae bien. A su nombre sea la gloria de Dios. Cristo dijo, aquellos que no te caen, aquellos que te hacen la vida imposible, lánzale pedradas. ¿Eso dijo Jesús? No, ¿qué dijo? Ora por él. Si tú amas a tus hermanos, ¿qué dice la Biblia? Esa es una evidencia de que eres un hijo de Dios. Amar, la prueba de fuego. Eso es lo que distingue a un hijo de Dios de alguien que no lo es. El hijo de Dios ama. Ama con el amor de Dios. Pero el que no es de Dios no tiene amor. Tendrá religión. Puede asistir a la iglesia. Puede cargar una Biblia. Puedes hasta ser miembro de una congregación. Puede hasta ser pastor. Puede hasta ser diácono. Pero si no tienes amor, si no hay amor en ti, ¿qué dice Pablo en su carta a los Corintios? No somos nada. Pero si tú amas como Dios ama, eres de Dios. Amén. Eres de Dios. ¿Sabes cuándo me tocó a mí aprender a amar así? Cuando en una ocasión, hermanos, yendo a predicarle a los drogadictos, un drogadicto de ellos, un mayor de edad, me acuerdo, se llamaba Ramiro, un hombre moreno, un hombre moreno, medio bajito. Estaba entre ese grupo de muchachos que se estaban drogando. Y de repente, hermano, yo estaba repartiendo comida a los drogadictos. Y todos recibían, dame, varoncito, dame, decían todos. Pero este hombre, Ramiro, estaba parado así, mirando fijamente. No me despegaba la mirada. Y él no recibía la comida. Cuando yo me acerqué con un plato para darle, él me dijo, ¿sabes? Te quiero pedir una cosa, me dijo. Yo dije, ¿qué me va a pedir? Plata, seguro, ¿no? Te quiero pedir una cosa, me dijo. Y yo le dije, ¿qué cosa deseas? Y él me dijo, un abrazo. Un abrazo. Hermano, en ese momento nos abrazamos. ¿Sabes? Cuando yo lo abracé a ese hombre, yo lo abracé como si fuera mi papá. Y cuando nos abrazamos, a mí no me importó su ropa sucia, no me importó su olor de días que no se había bañado, quizás. No me importó su olor a cerveza, alcohol fuerte. Nos abrazamos, lloramos los dos y luego oré por él. Me acuerdo que se quitó su gorro. Cuando se quitó su gorro, agachó la cabeza y oré por él y recién me recibió el plato de comida.
cuando hay amor de Dios, así es, hermanos. Tú amas a veces a quienes no te aman. Por eso Juan dice, aquel que no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios? A quien no lo ve. Si tú dices que amas a Dios, ¿tú lo ves a Dios? ¿Y cómo demuestras que amas a Dios? Cuando amas a tus hermanos. Amén. Dios dice, tú a mí no me ves y dices que crees en mí. ¿Y por qué tienes rencor a tu hermano? ¿Y por qué tienes rencor a tu familia? ¿Por qué tienes rencor a tus hijos? ¿Por qué tienes rencor en tu corazón si dices que eres mi hijo? Cuando tú has entendido que ser hijo de Dios es amar a tus hermanos, vas a entender algo importante. Vas a entender, en primer lugar, la manera en cómo Dios ama. A su nombre, hermanos. En conclusión, todo hijo de Dios ha pasado de muerte a vida y ahora goza de una relación única con Dios, como su Padre. Si hasta aquí, hermanos amados, la palabra nos ha identificado, ¿cómo se identifica usted en esta noche? ¿Qué dijimos que un hijo de qué caracterizaba? El amor, que no practica el pecado, que vive en santidad. ¿Qué más? Que el Hijo de Dios a veces es incomprendido por el mundo, que a veces el Hijo de Dios, alabado sea el nombre del Señor, va a vivir íntegramente. ¿Cuántos pueden decir, pastor, yo soy un hijo de Dios? Amén, hermanos. Pero si tú, amigo, amiga, que estás viendo esta transmisión, quizás por muchos años, por mucho tiempo, quizás asistías a una iglesia, a una congregación, quizás tú mismo vienes de hogares de pastores, pero no vives en santidad, practicas el pecado. Quizás, alabado sea el Señor, no amas y aún así te consideras hijo de Dios o hija de Dios. Déjame decirte que estás viviendo una mentira. Y hoy en esta noche es una oportunidad, si has escuchado esta palabra, para que te arrepientas, para que confieses tu pecado y te arrepientas y vuelvas a Cristo. Amén. Porque solo cuando hemos nacido de parte de Dios es que seremos hijos de Dios. Todos pueden decir que son hijos de Dios, pero la manera en cómo vives demuestra si eres o no eres un hijo de Dios. Amén, hermano. Y a su nombre, y a su nombre, dele fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie en esta noche, hermano amado. Alabado sea Cristo.